En este video te voy a compartir la oración que me hizo vencer la pornografía y masturbación definitivamente. Y yo te aseguro que si tú aplicas lo que te voy a enseñar aquí ahora, ojo, tienes que aplicar. Si eres solamente un oyente, nada de lo que hablo en este canal te va a servir. Pero si tú te propones a aplicar lo que te voy a enseñar aquí ahora, en una semana, te estoy asegurando, tú vas a notar la diferencia en tu lucha contra la pornografía y masturbación. Pero tienes que aplicar. ¿Ok? Bueno, yo quiero iniciar este video leyendo un texto, que es un texto muy conocido por muchos de nosotros, que está en Marcos capítulo 11, verso 22 en adelante. Pero te comento un poco del contexto de ese versículo. El Señor Jesús pasa con los discípulos por una higuera. Cuando él ve la higuera a la distancia, él se imagina, bueno, van a haber muchos frutos allí. Bueno, el Señor Jesús sabía, ¿no?, que no había frutos, no obstante, él quiere enseñarle algo a los discípulos. Y entonces, él mira esa higuera y se acerca a ella con hambre, con deseo de comer de sus frutos, pero cuando se acerca, solo parecía que tenía frutos. En realidad, la higuera no tenía frutos. Y entonces el Señor Jesús la maldice y se va con los discípulos. Y cuando ellos están volviendo, dice uno de los discípulos, Pedro, ¿no? Él dice, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Esto es lo que él dice en el versículo 21. Y mira lo que el Señor Jesús le responde del verso 22 en adelante. Y este texto va a ser clave para que tú entiendas qué es lo que quiero explicar en este video. O sea, qué tipo de oración o qué oración específicamente te va a ayudar realmente a vencer la pornografía definitivamente. ¿Ok? Entonces dice, el Señor Jesús le responde, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, ojo, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Entonces, si oras, pero crees realmente, va a suceder, ¿ok? Es lo que él está diciendo aquí. No soy yo el que está diciendo, es lo que el Señor Jesús está diciendo, ¿vale? Y después dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. O sea, el Señor Jesús parece dejar aquí en este versículo como prerequisito para que esta oración realmente funcione, creer, tener fe. ¿Vale? Entonces nosotros entendemos que la oración, y por experiencia propia o por lo que nosotros leemos o por experiencias de otras personas que vimos en podcasts o en predicaciones, etcétera, nos damos cuenta de que la oración funciona. Nos damos cuenta de que la oración es nuestra comunicación directa con el Padre y por medio de esa oración nosotros adoramos, por medio de esa oración nosotros agradecemos, por medio de esa oración nosotros también podemos obtener el perdón de nuestro pecado por medio también de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por medio de esa oración que nosotros también podemos vivir algunos milagros. Entonces, si leemos la Biblia, vemos varias oraciones en donde el Señor contesta. Si nosotros escuchamos sermones, vemos varias oraciones de personas reales que están cerca de nosotros que ha funcionado. Y si nosotros miramos un poco a nuestra historia, nos vamos a dar cuenta también de algunas oraciones en donde el Señor nos respondió. Ojo, si tú no tuviste esa experiencia, eso, ¿cómo puedo decir? Es que eso debería encender una lucecita roja en tu mente ahora, ¿vale? O sea, tal vez no has tenido una relación real y profunda con el Señor. Si en ningún momento escuchaste la voz de Dios en respuesta de una oración, o sea, no escuchar literalmente, ¿no? O sea, sino que oraste y sentiste que de alguna manera Dios te respondió. Si tú nunca tuviste eso, bueno, tal vez no has orado tanto, tal vez no has creído tanto, ¿vale? Pero bueno, quiero avanzar un poco más porque eso de la fe nosotros también vamos a tratar en este video. Ahora, ¿por qué entonces yo oro y yo, Diego, oraba a Dios y decía, Dios, quita de mí estas ganas por pornografía? ¿Por qué no salían de mí esas ganas? ¿Por qué yo decía a Dios, Señor, por favor, no me permitas caer hoy o no me permitas caer durante un mes? Pero caía. ¿Por qué? ¿Por qué yo le decía a Dios, Dios, por favor, hazme vencer la pornografía definitivamente y no vencía?
Si yo estaba orando, y bueno, yo creo que nuestra fe siempre falla, o sea, no es una fe perfecta, siempre vamos a tener algo que mejorar, ¿vale? Pero yo creo que yo creía. Yo creo que realmente yo tenía fe de que Dios podría hacerlo, ¿vale? Pero ¿por qué no hacía? ¿Y qué fue lo que cambió en toda esa historia? ¿Cuál fue la oración que realmente me trajo un resultado real? Antes de eso, por favor, dale like a este video aquí abajo. Dale like, ¿sí? Ahora mismo, para que YouTube entregue este contenido para más personas y también puedas compartir los contenidos de aquí del canal, ¿vale? Bueno, yo quiero que entiendas algunos puntos específicos, ¿vale? Tengo aquí algunas anotaciones para no olvidarme los versículos específicos. Por ejemplo, en Santiago 1:5, Santiago dice que si alguno siente que tiene falta de fe, o mejor, falta de sabiduría, que estaba con la palabra fe en la mente, ¿no? Falta de sabiduría, pídesela a Dios y Dios da a todos, ojo, a todos, abundantemente y sin reproche. Pero una vez más, ¿por qué en algunos momentos de tu vida, porque yo puedo recordarme algunos momentos en donde le pedí a Dios sabiduría y no recibí esa sabiduría? O tomé algunas decisiones que me fueron muy mal. Y yo le estaba pidiendo a Dios sabiduría justamente para tomar esas decisiones. ¿Por qué pasa eso? Siendo que el texto es claro diciendo, si tú pides sabiduría, Dios te da, punto. Y sin reproche, abundantemente. ¿Por qué el Señor Jesús dice, cuando ores, cree que ya recibiste y muchas veces ya creyendo que recibiste, no recibes? ¿Por qué esto sucede? ¿No? Porque existen muchas veces algunos prerequisitos en la oración. Tanto es así que en el propio Marcos, capítulo 11, verso 22 en adelante, que fue el texto que leímos al inicio, al final, en el verso 25, el Señor Jesús dice lo siguiente, mira, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Interesante. O sea, para que yo obtenga perdón de mis pecados existe un prerequisito y ese prerequisito depende de mí. ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué locura eso! Él deja eso muy en claro, el Señor Jesús deja eso muy en claro en la oración del Padre Nuestro y es la única nota, ¿sí?, de pie de página, por así decirlo, que el Señor Jesús hace. Él dice, porque si tú no perdonas a nadie, si tú no liberas perdón, no obtienes perdón de tus pecados. Por lo tanto, no es solo orar. Muchas veces esa oración tiene algunos prerequisitos. Pero ¿cuál sería el prerequisito de la oración por sabiduría? Bueno, nosotros tenemos Salmo 111, verso 10, y nosotros tenemos Proverbios 1:7, en donde él deja muy en claro, ¿no?, tanto el salmista como también después Salomón, deja muy en claro que el principio de sabiduría es el temor del Señor. Es decir, ¿cómo puedo yo pedir sabiduría a Dios para, qué sé yo, elegir mi novia, para elegir el auto que me quiero comprar, para elegir, qué sé yo, ¿no?, la carrera que voy a hacer, el país a donde me voy a cambiar? ¿Cómo puedo pedir sabiduría a Dios siendo que no lo temo? Siendo que no lo veo como el Todopoderoso, el Dios que es fuego consumidor, como dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, bueno, si tú no tienes el temor del Señor, no puedes tener sabiduría. ¿Vale? Entonces, algunas oraciones tienen algunos prerequisitos, sin contar que el propio Santiago, en el capítulo 4, verso 3, él dice que muchos piden en oración, pero no reciben nada. ¿Vale? ¿Pero por qué? ¿Porque les falta fe? No, porque piden mal. ¿Para qué? Para satisfacer sus propios deseos, sus propias pasiones. Entonces, yo quiero que entiendas desde ahora de que algunas oraciones tienen algunos prerequisitos. ¿Quieres perdón? Tienes que perdonar. ¿Vale? ¿Quieres sabiduría? Tienes que temer al Señor. Bueno, es que quiero sabiduría, pero no temo al Señor. Yo reconozco que no temo al Señor. Pídele al Señor entonces que Él te ayude a temerlo. Pídele al Señor que te ayude a reconocerlo como su Señor, como el Dios que es fuego consumidor. ¿Vale? Y muchas veces no es solo la oración lo que va a resolver. Muchas veces tendrás que leer la Biblia para darte cuenta de que Dios es ese fuego consumidor, como dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, como dije, existen algunos prerequisitos. Entonces, ¿cuál es el prerequisito
para que mi oración por mi lucha contra la pornografía, para que esa oración funcione. De inicio, lo que te puedo decir es, esa oración de Señor, quítame las ganas, no va a funcionar. Es que esto no es bíblico. Punto. No es bíblico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros, después que el pecado entró en la tierra, todos nosotros deseamos el mal. Y es así. Y esto, perdona que traiga ese dolor a tu corazón, pero esto va a seguir así. Nosotros vamos a seguir deseando el pecado. Claro, podemos ir creciendo, podemos ir, dejando de desear algunos pecados específicos y recordando que habían otros pecados que nosotros deseábamos, pero no nos dábamos cuenta. Pero lo que te puedo decir es que nosotros vamos a seguir pecando y seguir deseando el pecado. Punto. Hasta que Cristo venga y, como dice el apóstol Pablo, ahí nosotros lo veremos tal y como Él es. Tal y como Él es. Y cuando lo vemos tal y como Él es, lo que va a pasar es que nos transformamos ahora completamente en su imagen y semejanza. No solo el espíritu, sino que el cuerpo va a ser regenerado. ¿Ok? Entonces, solo vamos a estar perfectos, solo vamos a desear 100% el bien cuando nosotros seamos totalmente redimidos, cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo, la carne, por así decirlo, y también nuestra mente completamente cuando Cristo venga. Vale, entonces en primer lugar, la oración de Señor, quítame las ganas, no te va a funcionar. Te lo estoy asegurando, ¿vale? Te lo estoy asegurando. Hay un video bien interesante de Carlos Catarí, ¿no? Yo he visto algunos videos de él, encontré bastante interesantes el abordaje, etcétera, en donde él dice eso, o sea, tú le das demasiada atención a tus deseos. Tú le das demasiada atención a tus sentimientos y por lo tanto te entristeces cuando tus sentimientos son contrarios a la voluntad de Dios. Pero el cristiano no sigue sus sentimientos. El cristiano no vive por sus sentimientos. El cristiano vive por su fe. ¿Vale? Entonces, primer punto. Encerramos este punto. No va a funcionar si le pides a Dios que te quiten las ganas. Punto. ¿Vale? Ahora, un otro punto importante es, entendiendo que existen adicciones y que existen simplemente el deseo por el pecado, y sí, toda adicción es pecaminosa, pero no todo pecado es adicción. Que esto te quede muy, muy, muy en claro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entonces de esa adicción para ese simple pecado, del deseo por la adicción y el deseo por el simple pecado? Hay un autor bastante interesante, él escribe una tesis doctoral sobre, entender la adicción teológicamente. Yo creo, incluso está en este librito, ¿sí? Lo estoy leyendo todavía no lo termino. Uno de los mejores que he leído hasta el momento sobre el tema, ¿sí? Adicción y virtud. La adicción bajo una perspectiva teológica. Yo creo que voy a hacer un resumen de este libro dentro del programa El Rescate, ¿ya? Así que si tú eres parte del programa El Rescate, va a estar allí el resumen. Bueno, ¿por qué allí, Diego? ¿Y por qué no aquí? Porque es un tema que yo creo que no es interesante para todo el mundo que está aquí, ¿vale? Entonces, él va a decir lo siguiente. Existe una diferencia entre el deseo por el pecado y el deseo de la adicción. El deseo por el pecado es un deseo que se asemeja a una batalla. El deseo de la adicción, que viene de la adicción, se asemeja a una guerra. ¿Te das cuenta? Es totalmente diferente, ¿sí? Aquí tenemos una batalla que puede durar algunas horas, tal vez un día. No obstante, aquí tenemos una guerra que no sabemos cuándo va a acabar, ¿vale? Eso es lo que trae la diferencia entre el deseo simplemente pecaminoso y el deseo que también es pecaminoso, pero también viene de una adicción. Es que ese deseo de la adicción es mucho más perseverante, por así decirlo, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que tú, cuando ores a Dios, tienes que entender que si se trata de una adicción, y en la gran mayoría de los casos, la pornografía, las caídas en la pornografía y en la masturbación vienen de la adicción, ¿vale? ¿Cómo sé, Diego, si es realmente una adicción? Ya te di un tip. Te voy a dar otro tip. Intentaste dejarlo y no lograste dejarlo, ¿vale? O sea, buena parte del tiempo tú estás, no, esto no me sirve, esto es malo, esto es pecaminoso, esto está destruyendo mi vida, pero cuando el deseo viene, tú caes,
¿sí? Esa es una otra característica de adicción. Entonces, es importante que tú entiendas cuál es la raíz de esa adicción. ¿Vale? Que es una cosa que yo hablo bastante aquí en el canal. Y yo te pido perdón si tú ya eres un poquito más antiguo aquí en el canal y de pronto yo repito algunos conceptos. Lo que pasa es que yo estoy considerando que hay gente nueva que está llegando al canal y que no conoce esos conceptos. Pero entendiendo que toda adicción es un regulador emocional, es un intento de regular las propias emociones, es decir, estoy triste, recurro a pornografía, estoy con rabia, recurro a pornografía, estoy ansioso, que es uno de los gatillantes más comunes, ¿vale? Incluso dentro del programa del rescate hay hay dos sesiones solo sobre ansiedad, tratando todo lo que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Entonces, si tú entiendes que la adicción es un regulador emocional y que recurres a la pornografía siempre que están presentes en tu corazón esas emociones, ¿vale? Entonces, el problema no es la caída. El problema no es la pornografía. El problema es justamente la manera como lidias con esos sentimientos. Y esos sentimientos vienen de alguna situación real de tu vida. O sea, tú no quedas ansioso porque sí, claro, o sea, puede pasar si se trata de un trastorno de ansiedad generalizado, ¿ya? Pero no es lo que pasa en la gran mayoría de los casos. O sea, en la gran mayoría de los casos eres ansioso porque tratas de controlar la realidad siempre. Eres ansioso porque no confías en Dios. Eso es lo que pasa constantemente, ¿ok? Entonces, entendiendo eso, ¿qué es lo que yo hago? ¿Por qué le voy a pedir a Dios que me quite las ganas por pornografía, siendo que esas ganas son causadas por mi ansiedad, que esa ansiedad es causada por una falta de confianza en Dios, por una falta de fe? Esa ansiedad es causada por un deseo por control de la realidad. ¿Por qué orar para que Dios me quite las ganas por pornografía, siendo que ahora yo entiendo cuál es la razón de ese deseo? Si yo entiendo cuál es la razón de ese deseo, oraré por esto. Oraré por la raíz de la adicción y no por las caídas en sí. Una vez más, la caída es lo mínimo. La caída es lo menos pecaminoso que tienes, ¿ok? O sea, lo peor está en la raíz. Y tú solo vas a poder entender esa raíz, comprender esa raíz, cuando tú hagas lo que el Señor Jesús le dice a los discípulos en el Getsemaní. Ahí está. O sea, no solo oren, sino que oren y velen, ¿no? O sea, velad y orad. Velad y orad. ¿Por qué predicamos tanto sobre la oración y tan poco sobre velar? Voy a grabar algunos videos aquí en el canal sobre cómo velar, ¿no? O sea, cómo funciona esa cosa de esa vigilancia, por así decirlo, ¿vale? Entonces, yo necesito velar, yo necesito estar atento a lo que está en mi corazón, a lo que está en mi mente. Yo necesito estar atento a la pecaminosidad de mi corazón, porque soy malo, soy caído, ¿vale? Entonces, cuando estoy atento a eso y estoy atento a cada movimiento y me doy cuenta que ese deseo por pornografía fue generado por esa ansiedad, puede ser más allá de ansiedad, puede ser ira, puede ser tristeza, puede ser un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, entendiendo eso, yo voy a orar por lo que está en el corazón, por la raíz de la caída, ¿vale? Por la raíz de la caída. Y siempre orar de manera positiva, no negativa. O sea, yo caigo en la pornografía porque soy ansioso. Señor, que yo no sea más ansioso. No. Señor, ayúdame a confiar en ti. Señor, ayúdame a confiar en ti. En mi caso específico, una de las cosas que, bueno, yo siempre tuve una tendencia muy grande a la ansiedad, hasta hoy incluso, pero yo creo que lo peor que me hacía caer en la pornografía era carencia afectiva. Carencia afectiva. Yo quería atención de mi esposa, atención de la familia, atención de los amigos, atención de todo el mundo, ¿no? Y entonces, cuando empiezo a orar en este sentido y decir, Señor, o sea, yo estoy con esa carencia afectiva, pero ¿por qué voy a estar carente siendo que yo entiendo que el que más me amó en toda mi vida has sido tú? O sea, ¿por qué voy a andar con esa carencia afectiva, queriendo la atención de todo el mundo, si tengo la tuya? Si tengo al Dios Todopoderoso que no cabe ni en la tierra, ni en el cielo de los cielos.
si tengo al Todopoderoso que Él dice, hijo, ahora tú me puedes llamar papá? Papá, porque mi hijo, el original, murió por ti en la cruz del Calvario. Ahora tú me puedes llamar papá y yo te escucho. ¿Por qué voy a querer la atención de todo el mundo si tengo la tuya? Y yo oraba así y decía, Señor, por favor, que tú seas suficiente para mí. O sea, eres suficiente, pero que yo tenga esa percepción. Y todo cambió. Todo cambió completamente. Fue allí en donde, o sea, uno de los momentos principales en donde realmente tuve un avance significativo. ¿Por qué? Porque mi oración y la oración sí funciona. Y la oración sí es respondida. ¿Vale? No tendría sentido que yo le pidiera a Dios, Señor, quítame las ganas por pornografía, siendo que mi corazón es tan malo, a punto de querer la atención de todo el mundo y no estar ni ahí con la atención de Dios. No tendría sentido orar a Dios diciendo, Dios, quita de mí esas ganas por pornografía, siendo que en mi corazón yo no confío que Dios está en el control de mi vida, que Dios me cuida, que Él no me va a permitir que nada malo me pase. Y si en algún momento algo que parece malo me pase, yo tengo la promesa de que todo, absolutamente todo, corre para bien de aquellos que aman a Dios. ¿Se entiende? Así que yo te hago este llamado, anda a la raíz, anda a la raíz. Y una vez más, si tienes la lucha contra la pornografía y masturbación, quieres un paso a paso para dejar esta porquería definitivamente, o sea, no evitar un par de caídas, sino que dejar definitivamente. Programa El Rescate, te voy a dejar aquí en la descripción del video y del comentario fijado. Es una manera de ayudarte a vencer la pornografía, pero también de ayudar el canal y este ministerio y, ¿por qué no?, también el Diego para seguir produciendo contenidos y creciendo, entregando cada vez más contenidos a otras personas aquí en internet. Así que Dios te bendiga un montón. Y te voy a dejar un video también. Te voy a dejar un video en donde yo explico por qué creo yo que Dios no me quiso sanar con un milagro, ¿vale? O sea, de manera milagrosa de la pornografía y masturbación. Te voy a dejar este video aquí. Dios te bendiga un montón y hasta pronto.